Biblias, ahí en el Salmo 10 y el versículo 16. Gracias Señor por este devocional que fue como una introducción al tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer una secuencia de estudios para los que les invito, los que puedan venir, hagan un esfuerzo, porque este es un tema trascendental en la teología cristiana y es muy importante que los cristianos tengamos bien definido acerca de esta enseñanza que la Biblia, como el hermano en el devocional decía, que es palabra de Dios, y como palabra de Dios debemos así acreditarla en nuestra mente, acreditarla en nuestro corazón, para que a partir de ahí podamos desarrollar una fe que verdaderamente no solo agrade a Dios, sino que también sea en beneficio de nuestras vidas. La fe que no nos beneficia no tiene sentido, y la fe que nos beneficia es aquella que desarrolla en nosotros la intención por la cual el mismo Señor la diseñó para nuestro propio beneficio. Dice así el Salmo 10:16: Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Gracias Señor por este devocional, gracias por estos hermanos y sobre todo gracias por tu palabra. Siempre ella es esclarecedora, siempre ella es orientadora, siempre ella nos bendice. Gracias te damos por esas orientaciones, esas instrucciones que a través de tus preceptos, decretos, leyes y, oh Señor, aquellas palabras que tú estableces, nuestras almas no solo encuentran su sentido de vida, sino también la orientación para encaminarnos no hacia un reino, sino ya desde la experiencia de vivir en ese reino. Oramos, dándote las gracias en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, este tema, además de ser medular, como todas las cosas fundamentales en la Biblia, siempre hay una intención de Satanás para desviar, para que surjan ideas que, aunque tengan mucha sutilidad, pero que sí tienen la intención de que estas verdades no puedan llegar como el Señor mismo la presentó, para que no podamos, por tal razón, tener una experiencia profunda con Dios y una manera de expresarle al mundo el genuino evangelio. Algunas veces con este tema, al no estudiarse correctamente, se está presentando el reino de Dios como algo que va a venir, se está estudiando el reino de Dios como algo que un día va a ser establecido. A eso lo oímos en el 90 o más por ciento de las predicaciones y de las enseñanzas en los seminarios, en los institutos bíblicos. Siempre la idea es, estamos disfrutando de un reino espiritual, pero va a llegar un día en que se presentará o se establecerá en este mundo un reino literal, que es el reino que Dios va a venir a establecer en la tierra. Y aunque nosotros queremos, de antemano quiero establecerlo para que ninguno tenga confusión en esta introducción. Nosotros creemos en el milenio, pero nosotros no creemos que el reino de Dios es el milenio. O sea, el reino de Dios, el milenio lo estudiaremos en este estudio y nos daremos cuenta que el milenio está dentro del concepto reino de Dios. O sea que no se puede limitar el reino de Dios al milenio, porque eso dista mucho de lo que la palabra del Señor en su generalidad enseña, y en cuanto a lo particular del reino de Dios, en cuanto al milenio, la Biblia establece. Estos versículos son muy interesantes, lo que leyó nuestro hermano, y este versículo dice: Jehová es Rey eternamente y para siempre. Son sentencias que da la Biblia, que es la palabra de Dios, y podemos hacer algunas otras preguntas. Yo quisiera invitar a los hermanos, yo les di esto, pensé que la había traído toda, y ustedes tengan un lapicerito, si no se les dará, y cualquier pregunta que a ustedes les cause, porque hay algunos hermanos que son más nuevos en el Evangelio y hay otros que llevan más tiempo, tienen más conocimiento y puede ocasionar algún tipo de duda. En esa misma hojita ustedes pueden poner la pregunta y después a través del chat o aquí mismo tienen libertad para hacer la pregunta.
Y una pregunta que a manera introductoria, ¿cuándo comienza el reino de Dios? La primera vez. Es eterno. Es eterno. Ese punto está correcto, pero ahora más adelante lo vamos a explicar. ¿Qué cosa es el primer advenimiento de Jesucristo? Es la restauración del reino. No significa que antes de eso no existía el reino. Es buena esa observación. O sea, ¿cuándo comienza el reino? Y aquí dice la palabra, Jehová es rey eternamente y para siempre. Es decir que si Jehová es rey eternamente y para siempre, la otra pregunta es, ¿cuándo dejó Dios de ser rey? O sea, son preguntas muy elementales, pero que son muy necesarias de entender, porque de lo contrario, nosotros vamos a tener una interpretación parcial de la verdad y por tal, las cosas de Dios no son parciales, son totales. Y si no definimos la totalidad de la esencia del pensamiento de Dios, vamos a estar distraídos. Y debo decirle, hermano, muchas veces no recibimos, o muchas veces no tenemos conciencia, o muchas veces no estamos en el disfrute de esta relación de Dios en nuestra convivencia con Él, porque estamos pensando en el reino, mirando los reinos de este mundo, como decía el hermano ahorita. ¿Quién ha vivido bajo una monarquía? O sea que la mentalidad nuestra, cuando hablamos del reino, nuestra mentalidad es lo que nosotros miramos en el mundo de lo que es el reino. Pero cuando la Biblia habla del reino, está hablando de Dios. Ya tenemos que analizarlo desde otra perspectiva. Tenemos que darle el análisis que realmente lleva. ¿Y cuándo Dios va a comenzar su reino? Hay algunos hermanos que dicen que el reino comenzará después de la gran tribulación, después de todos esos aspectos que tienen una escatología dispensacionalista, que nosotros a través de este estudio podemos corregirla sin necesidad de entrar en una confrontación ni teológica ni de... no vamos a desestimar a los que piensan de una manera diferente, pero nosotros vamos a reclamar el derecho que tenemos también y que nos da la palabra de Dios de analizar la Biblia con libertad. Podemos decir amén, ¿verdad? Porque mi análisis no te puede excluir a ti, tu análisis no me puede excluir a mí, porque la palabra de Dios está en nuestra mano y tenemos la autorización del Espíritu Santo para analizarla sin tener, como dice la Biblia, que no es interpretación privada. Yo no puedo decir que mi análisis está sobre el tuyo. Eso no es nuestro. El reino de Dios, que es el Evangelio, no está denigrado a ese nivel. El reino de Dios está llevando a los denigrados al nivel de familia. Podemos decir amén, ¿verdad? Somos familia porque Él nos rescató de esas maneras diversas, difusas y confusas de la forma en la que la Biblia se está interpretando. Entonces, hermanos, hay otros salmos y todos esos versículos que ustedes tienen ahí lo van a analizar después, lo leerán en su casa y esos mismos textos les producirá o confirmación o duda o ánimo o deseo ferviente de que esa palabra pueda ubicarnos en el lugar correcto y amar al Señor por todo el diseño maravilloso que Él hizo para nuestro beneficio. Es decir, el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, que el reino de Dios, dice aquí, que está establecido en los cielos su trono. Dice, y su reino domina sobre todo. Eso es en el pasado, eso será en el futuro. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? De una manera muy clara, de una manera muy sencilla, pero a la vez de una manera muy firme y de una manera muy contundente. Él es rey, ¿sí o no? Amén. Y Él, que es rey, estableció su reino y en los cielos tiene su trono. Y dice, y domina sobre todo. Por eso volvemos a la idea, y esta idea primaria en la mente nos va a ayudar a entender después cuando lleguen los aspectos diversos en cuanto a las interpretaciones que se hacen de el análisis de este tema tan importante. Por eso podemos decir que esta es una de las doctrinas más incomprendidas de toda la Biblia. Y todos los que hemos estudiado un poquito más sabemos que es así,
porque en dependencia de la claridad que tengamos en este tema, vamos a ir entendiendo otros aspectos doctrinales y la definición de determinadas doctrinas paulinas o de los demás apóstoles van a esclarecerse en nuestra mente en la medida que tengamos clara esta doctrina del reino de Dios. ¿Cuántos amamos aquí al Señor? Amén. ¿Y cuántos amamos su palabra? Porque su palabra es lo que define quién es. O sea, Él es definido por su palabra, pero nosotros, a los que nos llegó esa palabra, nos va a ayudar a definir a Dios cuando tengamos clara y bien definida esa palabra, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Ahora, nosotros sabemos que el cristianismo es una bendición. ¿Cuándo estamos de acuerdo con eso? Pero estamos de acuerdo que el cristianismo es una guerra espiritual, ¿sí o no? Sí. Ambas cosas van tomaditas a la mano y debemos entonces tenerlo muy en cuenta. Ya leímos esos versículos y trataremos ahora el punto del pueblo. Dice ahí Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que son textos que a nosotros nos encantan. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Acuérdense que los textos que estamos nosotros mencionando ahora están definiendo la autenticidad y la realidad permanente y eterna del reino de Dios, y ahora estamos analizando el vínculo que nosotros tenemos con ese reino. ¿Entiendes? Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el ingrediente aquí, las tinieblas, ¿qué cosa quiere decir también? Si tú vas, después vamos a leer el versículo, pero tinieblas, de las tinieblas significa que hay otro reino que no es el reino de Dios, y ese reino de Dios tiene un inicio, ese sí tiene un inicio y ese va a tener un final en la historia de la humanidad. El inicio estuvo en Edén, ¿verdad? En cuanto a la raza humana. Ahora el versículo 10, como estamos ahí mirando, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que aquí el apóstol Pedro está poniendo de manifiesto que en la humanidad, a pesar de que Dios es el Rey soberano, existe una familia que no son hijos de Él, pero no dejan de estar bajo la soberanía de Dios. O sea, la soberanía de Dios es tan extraordinaria entenderla en las Escrituras. Por eso decimos que el reino de Dios existe en virtud de ¿qué? En virtud de la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, tiene un reino. Y tan grande es la soberanía de Dios que aquella familia que nació por el pecado no lo afecta a él. Ni el reino de Dios fue dañado. ¿Quién se dañó? ¿Quién fue? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿quién se dañó? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos cayeron, además de caer de la gracia, ¿de qué cayeron ellos? Cayeron del reino. Porque el reino en el huerto del Edén era el vínculo que había entre Dios y esas criaturas preciosas que Él hizo, que fue Adán y Eva. Ese era el concepto filial, ese es el concepto filial del reino de Dios. Y estamos tratando de presentar todos estos elementos a través de lo que la misma palabra de Dios nos está estableciendo. Aquí Pedro está hablando de esa distinción. Hay una oscuridad, hay tinieblas, que esas tinieblas vienen ¿de dónde? De lo que estableció por desobediencia el primer Adán, por obediencia a Satanás y no a Dios. Entonces, un rey, por tal razón, debe tener un pueblo. Por eso dice, nosotros somos linaje escogido. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El hecho de que Dios nos adquiera, ¿significa que ahí comienza el reino? No. Estamos entendiendo. O sea que el reino de Dios, que existe en virtud de la soberanía de Dios, es tan eterno como Dios. Por eso dice el salmista, Jehová es que rey eternamente y para siempre. Entonces, ¿cómo es que podemos conciliar el concepto soberanía de Dios con el concepto rey eterno, con la eternidad de su reino?
en relación a nosotros que somos una familia dañada y que el hombre fuera de Dios vive bajo el reino de las tinieblas. Debemos prestar atención a la Escritura para poder entender esa conciliación que vino a ser ¿quién? O sea, que el Evangelio descansa en eso. Cristo vino ¿a qué? A morir por nuestros pecados, pero Cristo vino a restaurar el reino en nosotros, para que nosotros estuviésemos relacionados con Dios a través de ese reino. O sea, la salvación es la restauración del reino de Dios en el corazón del hombre. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, si nosotros solo tenemos una visión del reino desde la óptica que lo vemos los hombres, nosotros estamos, la reducción que hacemos del reino es prácticamente una doctrina que no es bíblica. Porque el reino de Dios no nace ahí. El reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Muy interesante, muy importante esto que nosotros debemos tener. Entonces, la Biblia, ustedes se darán cuenta que mi capacidad de tecnología está muy limitada. Así que reino de Dios, el reino de los cielos, reino de Dios. O sea que el reino de los cielos y el reino de Dios es prácticamente lo mismo. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando de lo que se vive en el cielo. Cuando se habla del reino de Dios, es la manifestación entre los hombres de lo que se vive en el cielo. O sea, ese es el ideal del Evangelio. Por eso un cristiano, de verdad que es cristiano, muestra el reino de Dios en su corazón y a través de su corazón. Creo que eso lo tenemos bien claro. Un rey, por tal razón, debe tener un pueblo. ¿Quién es ese rey? Dios. Y ese rey tiene un reino que es ¿desde cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso lo vamos a repetir un poco para que no se nos vaya a la hora de analizar los otros aspectos que nos pueden traer confusión. No podemos perder de vista este elemento. Es un rey, debe tener un pueblo, siendo ese rey Dios, que es el rey padre. Su pueblo está constituido ¿por quién? Por sus hijos. O sea que el reino de Dios, a diferencia de los reinos de este mundo, el reino de Dios es filial. ¿Entienden lo que quiere decir filial? Nosotros, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. ¿A quién nos trae eso a nuestra mente? Que somos una familia. ¿Amén? Entonces, si lo más elemental dentro de la iglesia es el concepto filial, porque somos hermanos. ¿Por qué decimos que somos hermanos? Porque somos hijos. Porque somos hijos de Dios, que es nuestro papá. Entonces, si Dios, a través del sacrificio de su Hijo, nos hizo hermanos, y por tal razón, al ser hermanos, nos hizo hijos del Padre Celestial, y a esa familia la Biblia la llama ¿cómo? El reino de Dios. ¿Comprenden la idea? O sea, no entender esto, muchas veces, muchas iglesias, muchos cristianos dicen voy para la iglesia y tienen una visión de la iglesia completamente, no estamos acusando a nadie, ni estamos señalando, sino que muchas veces se pierde la esencia misma de lo que somos estando congregados en un lugar. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Por eso Pablo decía en una oportunidad, ¿quién enfermo y yo no enfermo? Yo hay un hermano enfermo y yo me siento enfermo, aunque no estoy enfermo. ¿Quién está gozoso y no está gozoso? Sufro con el sufrimiento de un hermano. Si usted no tiene esa sensibilidad, usted debe orar al Señor para que se dé cuenta de la posición adquirida a la cual Cristo lo trajo. Si Cristo no trajo esta posición porque lo adquirió en la cruz y yo tuve fe, yo tengo que pedir al Señor, tengo que tener sensibilidad. Por eso no hay margen entre nosotros para estar sacándole tiro y pedidos a nadie, para estar aquí yéndonos a la yugular de nadie, para estar... La familia de Dios son los hijos de Dios que Él ha rescatado, los ha sacado de la potestad de las tinieblas, los ha sacado de la oscuridad y nos ha traído a la luz. Y cuando estamos en la luz vemos los defectos. ¿Para qué? No para censurarnos, sino para corregirlos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Estamos entendiendo la importancia que tiene comprender esta realidad. Porque muchas veces las teologías, las doctrinas, las denominaciones levantan barreras entre el pueblo de Dios. Y yo soy bautista, el otro dice yo soy pentecostal, y el otro dice yo soy metodista, el otro dice, y levantamos murallas.
Y esa no es nuestra visión como iglesia. Mi visión no es esa. Nosotros somos todos los que han nacido de nuevo, todos somos iguales delante de Dios, ¿sí o no? Amén. No hay distinción denominacional, Amén. aunque las denominaciones son un acto providencial de Dios. No significa que una denominación está sobre la otra y no podemos usar las denominaciones para levantar muros. Somos hijos de Dios, podemos decir amén. Amén. Somos familia de Dios. Y eso la Biblia lo define como el reino de Dios con los hombres. Porque el reino de Dios es mucho más que eso, ¿me entiendes? Está el reino, bueno, hay muchas cosas que más adelante vamos a analizar. Por eso es tan importante este estudio. Cuando salgamos de aquí, que podamos vernos como hermanos. Que no estemos como, estamos viviendo en un mundo que hay que caminar pegado a la pared. Usted sabe lo que eso quiere decir. Porque es tanta la maldad, es tanta la confusión, que yo creo en Dios y punto. No me hable de más nada, que no quiero saber de más nada. Pero la iglesia primitiva impactó al mundo. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, sí somos hijos de Dios, sí amamos al Señor, sí tu vida es la mía y la mía es tuya. Y vamos a mostrar al mundo que Dios está en nosotros. Y vamos a vivir la vida cristiana de verdad. No con tanta superficialidad y bobería, sino vamos a vivir una vida cristiana que de verdad refleje y manifieste ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿Usted cree que eso sea posible o no? Mi hermano, si eso no es posible, por eso Cristo se demora en venir, porque no va a venirnos a buscar así. Él no va a venir a buscar a esa iglesia que está en la bobería, va a venir a buscar la iglesia que de verdad. Por eso retarda esa venida y nos va llevando poquito a poco en la medida que cada cual va llegando a ese punto, porque normal, yo le pido a Dios que en el mejor punto de mi vida espiritual me lleve. No, así será. Él sabe. Yo he visto hermanos que después yo me he disfrazado y digo, ay Dios mío, este es el mejor día que tenía. Dios se lo llevó de una forma que yo no sé cómo fue, pero se lo llevó. Y yo, pero fue su mejor momento. Ahora, imagínense cuando toda la iglesia está en su mejor momento, que ese es lo que la Biblia habla del genuino avivamiento. Yo creo en el avivamiento. Amén. Yo creo que el mundo va a quedarse boquiabierto con lo que Dios va a hacer con los cristianos, que no están parloteándose como pavos, que es porque yo, no, es el cristiano viviendo genuinamente la fe de Jesucristo, amándonos los unos a los otros, deseando la presencia de Dios, deseando la venida de Jesucristo. Ese es el anhelo ferviente de nuestro corazón, que podamos ser genuinos. ¿Ustedes creen que haya cristianos genuinos en el mundo? Sí. ¿Por qué usted lo cree? Sí, sí, no, Dios te permite. ¿Por qué usted lo cree? ¿Por qué usted cree que hay cristianos genuinos? Esto es una preguntita tramposa. No vayan a caer así tan fácil. ¿Por qué usted cree que hay cristianos genuinos todavía? Porque hay un remanente. Amén. Pero eso todavía es muy vago. ¿Por qué yo creo que hay genuinos aquí? Por sus frutos. También es un poco vago. A ver, porque yo lo soy. ¿Podemos decir amén? Vamos a gozando aquí con el Señor, porque usted lo es. Yo tengo que decir, yo amo al Señor. ¿Usted ama al Señor de verdad o no? Ama a los hermanos, ama la venida de Jesucristo. Usted está que tiene un fuego adentro que no hay quien lo apague. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Y los problemas se queman, pero yo no. ¿Qué es lo que se quemó en el huerto allá cuando echaron los 3 jóvenes hebreos en el fuego? Se quemó la ligadura, se quemó, todo se quemó menos ellos. Cuando usted está atravesando un problema, una situación difícil, todo eso se quema. Cuando vamos a la presencia de Dios, buscamos al Señor, todo lo que trata el maligno de amarrarnos con ellos para alejarnos de Dios, se quema, porque yo vivo ¿bajo qué? Bajo la autoridad de un rey, pertenezco a un reino donde él tiene total autoridad. Y él hace lo que quiere, cuando quiere. Amén. Amén. Acuérdense que yo soy un súbdito humilde, obediente, no para darle órdenes a Dios, sino para vivir de tal manera que la gloria de Dios sea sobrevivida. Y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es salir allá afuera, decir, me fajo aquí, con que esas son guaperías de barrio. ¿De dónde tú eras, Gabriel? De Villa Clara. Los guapos de Villa Clara aquí no caben. No es verdad, de allá de donde era Pucho y Anita, tampoco de Córdoba. Nosotros vamos y ponemos a Cristo delante. Amén. Y si Jehová pelea por nosotros, ¿Quién contra ¿cómo? ¿Quién contra ¿Quién nosotros? contra nosotros? Gloria a Dios. Así que aquí ninguno de nosotros guapos.
nosotros ponemos a Cristo delante y tírate, Satanás, para que tú veas. Tírate, Satanás, para que tú veas, porque es el Señor quien está peleando por Amén. nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilo. Estaremos quietos, estaremos sosegados. Lindo el tema, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, ese rey que tiene un pueblo, dice, cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del pueblo de Dios, cuando hablamos de familia de Dios, significa lo mismo. No podemos separar el concepto del reino de Dios del concepto de familia, porque eso no tiene sentido en la enseñanza bíblica. El que dice, vamos a poner el reino afuera, a esos hermanos que quieren hacer, dice, en el reino milenial la gente va a ser gobernada con vara de hierro. Saquen el texto de su contexto y de su interpretación, y entonces todo lo que enseña el Evangelio en cuanto a Cristo y su familia se cae por tierra. Claro. Porque Dios va a imponerse al final de la historia y no lo hizo en el huerto del Edén. ¿Por qué Dios va a obligar a la gente en el reino a que todo el mundo tiene que entrar por el aro con esa vara de hierro? ¿Y por qué no lo hizo con Adán y Eva? Y nos hubiéramos ahorrado toda la tragedia de la historia humana. Estoy dándole nada más un pequeño flash, un pequeño avance del tema que no, porque el Apocalipsis 20 lo vamos a estudiar. Esa va a ser como la conclusión del tema, ¿ves? Entonces, hermanos, estamos hablando de una y la misma cosa. Ahí en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Yo no sé si... Sí, allá lo leímos. En el cielo no existe un estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el cielo no existe un estado, sino existe una familia, para concretar la idea. En el cielo el Padre gobierna y los gobernados son ¿qué? Hermanos. Son hijos del que gobierna. Cuidado con eso. Soy el hijo de papá aquí, pero no es el hijo de papá como el hijo de aquel que nosotros tuvimos hace poco de presidente, que el hijo tenía sus malos hábitos. No, allí no es así, ¿verdad? Dice, son hijos del que gobierna, por eso es una vida filial. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Ahora, para redondear este primer tema y así ya concluir, después aquí miramos en esta imagen como la entrada del reino civil o la entrada del reino estatal al mundo. Y en Lucas 3:38 dice, hablando de la genealogía de Jesús, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de quién. Quiere decir que el concepto filial es un concepto que es anterior al hombre. No sé si entienden. Muy importante esto porque tenemos que tener un poquito la mente teológica aquí para entender este pasaje. Dice, hijo de Adán, y Adán era hijo de quién. De Dios. Quiere decir que todos los hijos de Adán iban a ser ¿qué? De Dios. Entonces, si el reino de Dios es eternamente y para siempre, ¿qué significa eso? Que Adán y todos los hijos de Adán, si no peca, hubieran sido hijos de Dios, que iban a ser hijos del reino. Amén. ¿Estamos entendiendo esa idea? Póngale mente y analícelo, ¿ven? O sea que la intención de Dios era establecer su familia en la tierra a través del género humano. Esa era la intención de Dios. Si ustedes encuentran otra, me la dicen y lo analizamos en la próxima clase. Quiere decir que ahí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces, por cuanto todos pecaron, entonces, ¿qué significa eso? Que en el mismo umbral de la existencia humana, lejos de desarrollarse la familia de Dios, ¿qué se desarrolló? El reino de la... Díganlo ustedes mismos, se cae la mata. ¿La familia de quién? El ¿Los diablo. hijos de quién? El diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios son hijos de quién? El diablo. Eso tiene que estar claro realmente, sea mi tía, que es la que yo más quiero, sea mi abuela, sea mi nieta, sea quien sea, si no es nacido de nuevo, pertenece a esa familia. Y la Biblia le dice, ¿la familia de quién? De los hijos de Satanás. Y es más, hay otros términos que usa la Biblia que son más fuertes.
hijo de la ira, hijo de Perdición. de perdición. Quiere decir, la Biblia es muy clara en eso. Así que estamos, hermanos, comenzando a estudiar un tema muy importante. Estamos estudiando un tema muy importante y creo que esta introducción nos va a ayudar a entender qué es lo que nos deparan los próximos domingos acerca de este tema. Por eso les animo a que podamos continuar este tema. En resumidas cuentas, existe un Padre, existe un Rey soberano que es ese Padre, existe esa familia que Jesucristo vino a establecer, el texto que usó Eduardo al principio. A través del Evangelio hay una restauración del reino de Dios con los hombres, o sea que no es que se inicia el reino, no, se restablece, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en el reino, y el pecado lo hizo caer del reino, y la única solución para ese problema era que Cristo viniera para que Él lo sacara de la potestad de las tinieblas, como habla Pablo en en Colosenses 1:13, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, que es igual a decir el reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto estamos en el amado? Amén. Que Dios le bendiga el deseo de nuestro corazón.